hermanos, bienvenidos una vez más a este podcast número 17. Y bueno, pues hoy estamos con lo de la palabra de un corazón. Y la vez pasada fue un corazón sincero. Y esta vez vamos a dar el tema de un corazón que ama, obedece. Entonces voy a comenzar con una pregunta a mis compañeros. Ya me imagino que ustedes los conocen. Ella es Adriana, ella es Gaby, mi nombre es James y está Alicia. Y les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es un corazón obediente? Para usted, Kiki. Pues para mí, bueno, voy a buscar primero Juan 14:21 porque ahí va a estar la respuesta. Vale. Juan 14:21. ¿Qué dice la palabra? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Como sabemos, cuando dice la palabra guardar, significa obedecer. Pero cuando estaba preparando todo esto de este tema, a mí me llegaban dos tipos de obediencia. Que una es, si ahora mismo Gaby, James o Alicia me dicen, oye Adriana, por favor, ¿me puedes traer una botella de agua? Entonces yo voy, la traigo, estoy obedeciendo. Pero luego hay otro tipo de obediencia que se hace por amor. Y el amor requiere muchas cosas. El amor requiere sacrificio, el amor requiere compromiso, negación, humildad, lealtad, y requiere muchísimas cosas. Para mí esa es la obediencia en el corazón. Para Gaby, ¿qué es para ti obediencia? Para mí, pues la Adriana me ha quitado el versículo. Las palabras de la boca. Juan era 14, pero tú dijiste 25, yo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, que al final es lo mismo. Pero tú dijiste algo, que hay dos tipos, ¿no? De lo que dice el ejemplo claro, la de Alicia te manda a traer una botella y tú lo haces, pero es como, sí, te traigo la botella, pero toma, ¿sabes? Mientras si yo amo a Alicia tal y sí, lo voy a hacer por amor a ella, porque está sedienta y, ¿sabes? Me preocupo por ella. Entonces me llegó mucho ese punto porque al final es eso, ¿no? Yo creo que un corazón que ama y obedece, cuando me dijeron este tema, bueno, y estamos dando este tema, la verdad es que solo saqué 2 puntos, que es ama y obedece. Y antes pues estábamos hablando de eso y es como me hice un esquema de mí misma que primer punto y el primer mandamiento más importante que habla la Biblia y que Jesús lo relata en la Biblia es que ames a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y segundo es semejante, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es, o sea, si es el primordial, el mandamiento que más importa, es como hay que sí o sí hay que obedecerlo, ¿no? Pero si no hay amor, ¿cómo obedezco eso? Entonces, porque muchas veces cuando dicen ama al prójimo como a ti mismo, es fácil amar al que nos cae bien o al que es bueno contigo, pero aquel que quizás sabemos que nos está murmurando, sabemos que nos está traicionando, cuesta amar. Eso sí. Y para ti, Alicia, ¿qué es tener un corazón obediente hacia Dios? Bueno, para mí es cumplir por encima de todo y primero que todo con la voluntad de Dios. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo amo, obedezco, como dice aquí Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando yo amo, yo obedezco, ya no vivo yo, sino que yo vivo por amor a aquel que se entregó por mí y me amó. Entonces, Jesús vino por amor, obedeció a su Padre por obediencia también. Entonces, cuando yo entiendo eso, Pablo trata de hacer lo mismo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces yo creo que ese es un corazón que ama, ese que obedece, el que ya no vive para él, sino que vive por aquel a quien ama. Bien. Me gusta el punto de Alicia porque dice que Jesús vino por amor a Dios, por amor a la humanidad y por obediencia. Y quiero leer que dice, en Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Jesús aprendió la obediencia por medio de todo lo que pasó aquí en la tierra. Y también hay uno en Lucas 22:42 que dice, hágase tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Ahí podemos ver que Jesús aprendió la obediencia, pero aquí en la tierra. Sí, Jesús era muy obediente, una persona que nos dio como ese motivo y ese caminar, ¿no? Hacia Dios, o sea,
Y por lo menos yo tengo aquí en 1 Juan 2:5 que dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces lo que nos lleva a Jesús aquí es que debemos andar como Él anduvo. Así como decía la hermana Alicia, Pablo decía, Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces nosotros también debemos de hacer lo mismo por los pasos que Jesús nos dejó de cómo llegar hacia el Padre en obediencia, ¿no? Esa es la obediencia que nosotros debemos de tomar hacia el Señor Jesús, hacia el Padre, que es el ejemplo que nos dio de cómo caminar en obediencia. Y obedecerle también, o sea, cuando yo obedezco, yo tengo confianza, porque Pablo tenía que haber tenido muchísima confianza como para decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, cuando yo obedezco, yo confío a quien estoy obedeciendo. Y ahí podemos sacar también el ejemplo de Abraham. Yo cuando estábamos estudiando todo esto del tema, a mí me venía muchísimo el ejemplo de Abraham. Es que como dice, como acaba de decir Alicia, pero lo que más me llama la atención es de que le llaman a este hombre le llaman el padre de la fe. El padre de la fe. ¿Por qué? Porque imaginaros qué fuerte todo esto de que Jesús le mandó, bueno, todos sabemos la historia, sacrificar a su hijo, pero es que muchas veces lo podemos llegar a pensar, pero si ahora Dios nos mandaría, quizás no tenemos hijos, pero imagínate un hermano nuestro, un familiar, un padre, una madre, ¿cómo actuaríamos ante ahí? Porque es fácil, ¿no? Decirlo, mandó a su hijo, le mandó el Señor a sacrificar a su hijo, pero ¿cómo actuaríamos nosotros? Porque ahí podemos ver que Abraham fue muy obediente, porque incluso lo dice, ¿no? Sí. Voy a buscarlo en Génesis 22 y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, o sea, Dios estaba probando a Abraham. Estaba probando cuál era su fe, cuál era su obediencia, como decía Alicia, cuál era la confianza que tenía Abraham en Dios. Y encima, sin saber nada, Isaac le llevó hasta allí. Es que es muy fuerte esa historia. A mí se me viene un vídeo que vi la vez pasada, hay un vídeo que es muy cierto, que no tiene nada que ver con esto, pero ahorita con lo que dijiste de que muchas veces decimos algo pero sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Y sí, estamos obedeciendo tal, pero muchas veces no lo estamos haciendo. Y ahorita se me vino un vídeo que yo vi hace poco que era sobre esta canción que dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y el chico explicaba de no cantes esta canción si realmente no lo sientes y no entiendes la palabra, porque es lo que pasa, ay sí Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy contigo y no dejo nada, pero es que no somos conscientes muchas veces de lo que decimos. Eso es lo que tú decías ahora, donde Abraham tenía esa fe tan fuerte que el Señor le mandó para probar su fe y su obediencia, ¿no? Y él, sin embargo, sin dudarlo, porque es que el amor y la obediencia y cómo él creía en el Señor fue donde le mandó y le dice que sí, o sea, él va a dar sacrificio a su hijo sin ningún problema. Y cuando yo escuchaba ese video también se me venía eso en plan de que nosotros muchas veces decimos de sí, entrego mi vida a ti y no importa lo que me pase o no importa lo que le pase a mi familia, es toda tuya, tal, pero a la hora del momento y que vemos que tal vez mi familia, mi madre está a punto de morirse o en una gran enfermedad, yo dejo todo lo que dije hacia las promesas que yo hice al Señor y yo me enfoco a mi madre y mengua nuestra fe, mengua nuestro amor a Jesucristo y mengua la obediencia que tenemos hacia Él, la palabra que Él dio a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver lo natural y no estamos acostumbrados a ver lo sobrenatural. Y hoy en día la humanidad y como cristianos hoy en día es lo que estamos viendo. O sea, si no estamos tan acostumbrados a ver lo natural que muchas veces vemos algo y es como que ya no nos impacta porque ya estamos como hechos ya un robot, por decirlo así, ¿no? Lo hacemos y ya no somos conscientes de lo que ya estamos haciendo, ¿sabes? Algo monótono. Eso es. Sí. Y bueno, me quiero enfocar un poquito también en lo que decía Adriana, que lo de la obediencia de Abraham hacia lo que tenía que hacernos, hacia su hijo, la obediencia que lo llevó a ser el padre de la fe. Y ahí está el punto, porque esa obediencia lo llevó a que Dios lo probara si verdaderamente lo amaba, porque ya Dios, digamos que no quería tanto sacrificio sino obediencia. Entonces ese es el punto que nos lleva a Dios
siempre en nuestras vidas cristianas, espirituales. Y se puede dar cuenta de una persona espiritual cuando como dicen la palabra, por sus frutos conoceréis, cuando la persona va creciendo espiritualmente. Y otra cosa es que nosotros a veces pensamos que nosotros le damos lo máximo a Dios y es mentira, o sea, a veces nos enorgullecemos nosotros mismos creyendo que nosotros le damos lo suficientemente a Dios y nunca es suficiente lo que nosotros le damos a Dios, porque si tú te pones a ver todo lo que Dios te da a ti, no es nada comparado a lo que tú le está dando a Dios, no es nada comparado a lo que Dios te está ofreciendo a ti. Entonces podemos decir que el amor no siempre debería solamente de recibir, sino también de dar, porque de eso se trata, ¿no? Si tú das, también pues, si recibes a la persona, pues tú también puedes dar a esa persona lo que la persona te está dando a ti. Aunque muchas veces nos frustramos porque nosotros damos lo mejor hacia las personas, pero las personas no retribuyen ese mismo gesto hacia nosotros. Pero ahí es donde nosotros entendemos la palabra de Dios, la perfección de la palabra de Dios, cómo nosotros vamos mirando todo ese ámbito y va renovando nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro amor hacia el prójimo, ¿no? Porque a veces creemos que estamos amando o estamos en los perfectos caminos de Dios, haciendo lo que Dios nos está mandando, pero muchas veces va más allá de solamente de obedecer. Es entregar todo lo que nosotros somos, así como Cristo lo dio todo por nosotros, porque Él no solamente se despojó de carne, sino también se despojó de su divinidad en esa cruz por nosotros. Entonces ahí es donde nos lleva a lo que Jesús quiere de nosotros, de nuestro corazón, la obediencia. La obediencia. Y sin salirlo de Abraham, es que me llama como estabas diciendo, es que me llama tantísimo la atención, porque es que al final, no es, como decíamos, no es cualquier cosa decirlo que actuarlo. Y me encanta Dios porque Dios prueba tu fidelidad, Dios prueba tu obediencia, pero también después de todo eso hay una recompensa. Que muchas veces quizás nos cuesta obedecer en muchas áreas, en muchas cosas, porque estamos en un cuerpo de carne y nos cuesta. Es tontería decir espiritualmente, es fácil. No, nos cuesta y es duro. Pero me encanta porque más adelante de la historia de Abraham dice, y dijo por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque cuando has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Bueno, ahí podemos ver que la obediencia de Abraham, la fidelidad de Abraham, la fe de Abraham, la confianza, como ha dicho Alicia, tuvo una recompensa, que Dios la recompensó. O sea, Dios no es que has obedecido y ya está, no, es que recompensa en la obediencia, y eso me encanta. Sí, es como la sabiduría de Salomón, ¿no? Que pidió sabiduría para manejar a su pueblo, al pueblo de Dios, pero recibió más que la sabiduría, porque Dios le agradó eso en su corazón, o sea, también lo hizo más rico y dice en la Biblia que fue el más rico que hubo de los siervos. Su objetivo era hacer bien las cosas, o sea, obedecer lo que el Señor le había mandado de llevar a su pueblo. Exacto, y para eso necesitaba mucha sabiduría para manejar el pueblo. Sí. Como decías antes, que el Señor se complace más de la obediencia, no del sacrificio. Muchas veces el Señor nos demanda algo, no a veces simplemente por el sacrificio que le vamos a dar, sino para ver la obediencia. Por ejemplo, en el caso de Abraham, que lo tenía también yo de ejemplo, el Señor no quería de Abraham su sacrificio, Él estaba probando la obediencia, a ver hasta dónde él era capaz de entregar lo que el Señor le estaba pidiendo. También lo vemos en Primera de Samuel 15:22, que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí esta historia también vemos lo que pasó, amén, cuando Samuel va y habla con Saúl, ¿no? Y vemos aquí lo que pasa, la desobediencia que tiene aquí este rey. Desobedeció la palabra del Señor y al final le trajo consecuencia con quitar lo que el Señor le había dado, y el Señor se arrepintió de haberlo puesto por rey. Entonces muchas veces, como decía el ejemplo Adriana, muchas veces la obediencia trae bendición. ¿Qué pasó cuando desobedeció al Señor? Le quitó el reinado. Y claro, cuando uno obedece, el Señor nos da, pero cuando no obedecemos, como pasó con Job, por ejemplo. Claro,
Sí, Y ahí es cuando dice, Dios le dice, no quiero más sacrificios, porque habían hecho las cosas mal y lo que hacían era, antiguamente, como sabemos, se sacrificaban animales Y para eran que el Señor les cientos, perdonara. miles. Entonces ahí el Señor estaba diciendo, que no quiero más sacrificio, que lo que quiero es obediencia. Es que, y muchas veces incluso en el sistema de la iglesia pensamos que simplemente con ayunar, orar, venir a la iglesia, Eso sí. matamos incluso nuestra conciencia y decir, ay, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy Ese fue el haciendo las cosas, suficiente sacrificio que ¿verdad? estamos Y lo que el Señor quiere es obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos, bueno, obediencia a lo que Él qué quiere. bueno. O sea, que no quiere más sacrificio, que es muy bueno, que no digo que no hay que orar ni Incluso, ayunar, claro, incluso hay que nos manda a vivir en obedecer obediencia. no solamente lo de Él, lo de su palabra y tal, sino que como nosotros hijos nos manda a obedecer nuestros padres, nos manda a obedecer las autoridades, Así es, o amén. sea, que la obediencia tiene que ir, no solamente que yo voy a obedecer al Señor, si yo no obedezco a mis padres, ¿cómo voy a tratar de obedecer al Señor? Entonces, porque también está en su palabra, obedecer al Señor es obedecerlo en todo, o sea, y con nuestros padres, con nuestros pastores, las autoridades, entonces tiene Mira, que ver que todo en general. Mira, lo que dijo la Adriana me llamó mucho la atención, porque hoy en día estamos así, ¿vale? ¿Quién dice? Creo que lo dice Pablo en Corintios, donde él dice un montón de cosas, puedo ser profeta, puedo tener un ministerio, Amén. puedo hablar en lenguas, pero si no tengo amor, nada soy. Y a eso me encanta lo que dice Pablo, porque lo que decía Adriana, es que yo puedo venir a la iglesia y puedo dar mi servicio, puedo obedecer a los pastores, puedo hablar en lenguas, puedo incluso orar por lo endemoniado y que sea libre, pero es que eso mismo la palabra dice también, que el Señor cuando da ya no lo puede quitar, ¿no? Y Los dones. eso es. Los dones. Sí, espirituales. Pero sin embargo nosotros, como dice la Adriana, sí, es que estoy sirviendo, es que estoy haciendo las cosas bien, pero es que no nos damos cuenta, como decía antes, toda una rutina que poco a poco se va secando el amor y nos vamos alejando, quieras o no, de la senda antigua. De la senda antigua quiere decir del primer amor. Y se pasa ya la y se religiosidad. pasa, y eso es, y se pasa a lo que es religioso, ¿no? Y se pasa ya a lo que ya lo hago, ¿por qué? Porque no tengo nada que hacer, porque ya obedezco, y por costumbre, porque el domingo ya me acostumbré a levantarme por la mañana, a ir por la iglesia, a servir y ya está. Pero el amor ya se secó, el amor a las almas que vienen a la iglesia ya se secó, el amor a así darme mi servicio al Señor ya se secó, ya no hay amor. Y porque si no hay amor, ya no hay obediencia Claro, al Señor. exactamente. ¿Y dónde queda el de ama a tu prójimo como a ti mismo? Porque ahí, como dices, ¿no? Está Porque ya no conllevando hay el amor y la obediencia. Es que una vez que ya dejas el amor ante el Señor, ¿cómo vas a sentir amor hacia la otra persona? Es que ya no tienes amor ni para ti mismo. Ya no podemos obedecer ese mandamiento porque no hay amor. Porque la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si yo no lo pongo por práctica, si yo no obedezco, ¿por qué? Porque nos falta amor. Claro. O sea, como os decías, ¿no? Eso va en pack. Y también nos podemos Todo dar cuenta que, por ejemplo, si a una persona le cuesta ya ir a la iglesia, ayunar, orar, muchas veces es por o pereza espiritual, una de esos factores, pereza espiritual, y otras porque también está dejando de amar a Dios. Muy Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos dejando de amar a Dios. A veces pensamos que son cosas más insignificantes, como la pereza espiritual, como el no ayunar, que me parece que si se dice ese día toca ayunar, pues ese día no ayunó, y le parece que es algo muy, muy normal. Muy normal. Mentira, que nos estamos alejando de Dios porque no estamos en obediencia hacia Él. Así es. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, ¿tú amas a Dios? Pues en el momento te van a decir sí, ligeramente te van a decir sí, amamos a Dios. Pero si tú le Ya. preguntas, ¿obedeces a Dios? No va a ser Sí, como, rápido la misma respuesta, entonces no, lo van a no, pensar. bueno. Entonces ahí es Claro. donde está las Esa es la consecuencias. pregunta que yo me hacía cuando leía Exacto. esto, ¿no? Cuando decía, un corazón que ama, y luego pues ya obedece. Y era como el Señor me decía, ¿tú me amas? Yo sí, Señor, como le decía a Pedro, ¿no? Sí, Señor. Pero luego me obedeces, es como que, entonces no me amas. Si no me obedeces, no Así me es. amas. Esto es Muy así, ¿sabes? Sí, así es. Y por ejemplo, también podemos decir que Jesús vivió una obediencia hacia el Padre. Y lo que lleva a la obediencia es que también nosotros tengamos un corazón agradecido con Él, ¿no? Ya. Por ejemplo, podemos buscar aquí en Mateo 6:21, que dice, a ver, que no lo había buscado, 6:21, vale, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice?
A ver, ¿dónde está? 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos un corazón de obediencia, ahí también estará nuestro corazón en obediencia hacia el Señor. Bueno. Entonces ahí podemos dar cuenta. Y de ahí que... yo sacaría el ejemplo de Jonás, porque Jonás desobedeció. Sí, eso. Pero como hemos dicho antes, ¿no? Es que muchas veces también es decirlo es fácil, pero es que hacerlo. Imagínate que ahora a uno de nosotros nos manda a Pamplona y grita y di que como no se arrepientan, porque era pecador ese pueblo, como no se arrepientan voy a destruir. ¿Quién estaría dispuesto a eso? Voy a destruir esa ciudad. ¿Quién estaría dispuesto a ese mandato que el Señor le mandó? Porque es fácil decirlo, pero es que realmente yo me pongo a pensar si el Señor me diría, ve a Pamplona, arrepentíos de vuestros pecados, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Es que es fuerte. Por eso dice que Jonás se fue para otro lado, desobedeció, pero como dicen, ¿no? Como estabais diciendo, el que ama a Dios al final obedece. Y podemos ver el ejemplo de Jonás, que al final obedeció, que dice en Jonás 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea, podemos ver que al final Jonás obedeció, o sea, había amor al final por obedecer. Sí, así. Y bueno, pues aquí dice un pedacito aquí que tengo, nuestro amor y nuestra obediencia están intrínsecamente unidos, nuestras acciones y nuestros corazones están entrelazados. Entonces cuando tenemos un corazón conforme al de Jesús, es un corazón fervoroso, pero un corazón fervoroso en obediencia y en amor hacia el Señor. Entonces esas cosas están unidas y entrelazadas, y podemos decir que cuando hay personas con ese corazón en obediencia, podemos decir que está creciendo la estatura del varón perfecto. Claro, porque es que la obediencia se tiene que trabajar día a día. No es que hoy soy obediente y ya todos los días voy a ser obediente, sino que tengo que ir trabajando con esa obediencia cada día. Y lo importante de la obediencia, lo que tiene obedecer, cuando yo, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, ¿no? La bendición que le trajo no solo a Abraham, sino después a Isaac, a su hijo. Que el Señor lo prosperó a tal manera y le dijo, no por él, sino que le dijo que por amor a su padre Abraham. O sea, Isaac fue bendecido no por él sí mismo, sino por ese sacrificio de obediencia que hizo Abraham en ese momento. Entonces quiere decir que muchas veces con nuestra obediencia, muchas veces podemos bendecir a los que vienen detrás de nosotros, porque aún el Señor... ¿Me entiendes? Mi generación puede ser bendecida por esa obediencia que yo tengo hacia el Señor. Quizás no porque mi generación se lo merece, sino por la obediencia que yo tuve, ¿sabes? La misericordia y por el amor que tenía Abraham hacia el Señor. Entonces creo que es muy importante que empecemos a entender la obediencia hacia el Señor, las consecuencias que trae muchas veces para bien y para mal. Porque muchas veces desobedecer al Señor nos traen consecuencias pues bastante fuertes, de que muchas veces podemos quedarnos, por ejemplo, que el Señor le dijo que lo iba a multiplicar, iba a bendecir, y muchas veces por no desobedecer al Señor, muchas veces vivimos sin la bendición del Señor, pero es por nuestra desobediencia. Sí. Y ahora que estás hablando, ahora que estás hablando de la desobediencia, que hay consecuencias, y una terrible consecuencia es no llegar a la salvación, no llegar al reino de los cielos, porque dice en Mateo 7:21, todos nos sabemos este versículo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el ser desobediente, el no obedecer su palabra, el vivir una vida rebelde, va a haber consecuencias de no ser salvos. O sea, que no nos estamos jugando cualquier cosa, el ser desobedientes, nos estamos jugando nuestra salvación. Por lo menos para nuestra salvación significa también disciplina. Para tener obediencia necesitamos disciplina en nuestra vida espirituales. Entonces, cuando aprendemos lo que es esa disciplina, aprendemos a tener el criterio, el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Tenemos que ser disciplinados en nuestras vidas espirituales para tener el crecimiento como hizo Jesús desde niño, ¿no? Que fue creciendo la estatura del varón, conforme al corazón de Dios, o la estatura del varón perfecto que llegó a ser. Entonces, esto nos conlleva a que desde sus casas, pues que obedezcan al Señor, obedezcan en la palabra del Señor, a que lleven una vida piadosa, una vida piadosa ante los ojos del Padre.
Y bueno, ya se va acabando nuestro tiempo y bueno, pues espero que le haya gustado este tema. Y pues en conclusión, ¿alguno tiene una conclusión sobre este tema? Bueno, ya me he quitado la palabra. Que iba a decir yo lo que la Alicia más o menos estaba tocando, de que cuesta obedecer, ¿no? Y luego la Adriana decía que lo que vamos a perder es nuestra salvación, ¿no? Y lo que yo quiero decir es que no es fácil, porque el mismo Jesús, al principio lo tocamos, que el mismo Jesús le pide al Señor que por favor le ayude a ser obediente, a obedecer. Si el mismo Jesús, siendo Dios, ¿no? Le pide al Señor que le ayude a ser obediente, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo soy obediente? Y al final me gustó mucho lo que dijo la Alicia, porque decimos, sí, soy obediente hoy, pero mañana ¿qué? O sea, es algo que día a día tenemos que estarlo trabajando y luchando el día a día a obedecer la palabra del Señor, y en cualquier momento que estemos, en cualquier lugar que estemos, y no es fácil porque al final es algo que está en juego, por decirlo así, nuestra alma está en juego. Muchas veces nos tomamos como, sí, pero no vamos más allá a ver la eternidad, qué nos pasará después de la muerte. Y es que estamos tan afanados muchas veces sí, cuando el Señor venga, pero es que no es hasta el Señor venga, igual nosotros nos vamos primero que Él venga. Y estamos tan acostumbrados y es solamente de sí hasta que el Señor venga, pero igual yo mañana me voy, Así ¿sabes? Sí. Entonces, pues no es fácil, pero joven o adolescente, mujer o hombre que estés viendo, yo la verdad es que te digo como joven, y le hablo a los jóvenes ahí, que no se den por vencidos, que sigan luchando el día a día, que sigan peleando la buena batalla y guarden su corazón, y a ser obedientes. Al final hay recompensa al corazón obediente, al corazón que ama, y no haga las cosas por el sí, porque tengo un ministerio, porque tengo que dar un servicio los domingos, por obediencia a los pastores de la iglesia. No, hazlo por amor al Señor, que tú verás la recompensa el día de mañana. Muchas veces con los estudios o con el trabajo es que este tiempo debería estar estudiando, pero si tú lo haces por amor al Señor y lo entregas todo al Señor, verás cómo el Señor te recompensa en los estudios o mismo en el trabajo. Yo diría, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Yo diría de que, muy bueno lo que has dicho, lo que yo diría sería de que si queremos obedecer tenemos que amar primeramente a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a alguien que quizás no conocemos? Entonces, para amar al Señor tenemos que conocerlo. Entonces, esa sería mi clave, el conocer al Señor en la intimidad, buscar de su palabra, investigar, conocerlo más en la intimidad, profundizar para poder vivir en obediencia y en amor hacia Dios. ¿Y para ti, Alicia? No, yo termino con que el ser obediente, que tengamos un corazón obediente, no significa que tenemos que ser perfectos, porque nunca lo vamos a hacer, sino que implica lo mismo que he dicho antes, que cada día yo trabaje en esa obediencia, en ese amor, porque si yo amo, obedezco. Entonces tengo que trabajar cada día y empezar, si al final del día y tal, por una u otra cosa, porque muchas veces por una nada perdemos la obediencia que quizás en todo el día tratamos de conseguir, pero lo importante es empezar nuevamente y decir, bueno, fallé nuevamente en esto, no pude, pero intentar nuevamente cambiar eso, sino que es que no voy a poder ser obediente porque es complicado. No, si yo lo trabajo cada día, por el amor que yo tengo al Señor o que yo quiero tenerle, yo lo voy a hacer, porque eso va a provocar en mí a que yo sea obediente. No va a ser fácil, no, porque aún para nosotros es difícil, porque que estemos aquí no significa que somos ya obedientes, ¿no? Muchas veces también fallamos y muchas veces nos cuesta obedecer en muchas cosas que el Señor nos demanda, pero lo importante es que querramos cada día ser obedientes también con el Señor, no solamente con el Señor, sino que con tus padres, con tus hermanos, ser obediente en general. Eso implica tener un corazón que ama. Entonces yo quería dejar eso, que no digas, no, es que no soy perfecto, no, nunca vamos a ser perfectos. Lo importante es que cada día trabajemos en eso para ser muy obedientes. Y bueno, pues yo acá cerrando el tema, quiero leerles Romanos 5:19, que dice: porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, y este es el Señor Jesús. Porque el corazón obediente atrae la salvación y la bendición a su alma. Y eso es lo que
a través de la relación con el Señor busca también el Espíritu Santo y nuestra alma hacia Él. Entonces eso implica todo lo que ellas han dicho, todas mis compañeras, que tenemos que tener siempre un corazón fervoroso, en tener pasión a buscar al Señor, en tener un corazón humillado ante la presencia de Dios, porque si vamos a buscar al Señor con un corazón altivo, el Señor tal vez no nos vaya a escuchar, porque lo que Dios quiere es un corazón humillado para que los perfeccione cada día, para que seamos vasijas rendidas ante Él. Entonces esto es lo que en el día de hoy les traemos a ustedes en este podcast, para que tomen conciencia de la obediencia y lo que trae la obediencia a raíz de todo esto. Entonces espero que les haya gustado este podcast y pues nos veremos para la próxima y pues vamos a despedir este momento con una oración. Inclinamos nuestro rostro en nuestras casas y le pedimos al Padre que nos perdone a los Padres Santos, Señor Celestial, porque si hemos desobedecido, Señor, así sea, Señor, sin intención, Padre misericordioso, Señor, te pedimos perdón, Padre Santo, porque muchas veces, Señor Padre adorado, tenemos un corazón, Señor, que no es en un momento, Padre Santo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Un corazón que muchas veces los tenemos, Señor, con fervor, con ira, Señor, con maldad, Padre Santo. Oh Señor, siempre, Señor, al Señor a buscar tu presencia, Señor, con un corazón humillado, Señor, arrepentido, Señor, con un corazón agradecido ante tu presencia por todo lo que tú nos das, Espíritu Santo. Pero que sea el Espíritu Santo, Señor, guiándonos, porque es de vital importancia, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, Padre Santo, porque es el que nos lleva, Señor, en relación contigo a la oración, Señor. Oh, que nos lleva, Padre Santo, Señor, a tener una mejor comunión contigo, Padre adorado, a través del Espíritu Santo, Señor, que es poder, Padre. Oh, te alabamos, Señor Jesús, y te damos gracias, Señor, Padre Santo, por cubrir este tiempo con tu poderosa presencia, Señor. Te agradecemos, Espíritu Santo, Señor, que esta palabra llegue a los corazones, Señor, que abra su entendimiento y ponga su corazón en obediencia para que puedan ver, Señor, tu gloria, Señor, los milagros, Señor, los grandes propósitos, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Te agradecemos y te amamos, Señor Jesús. Amén, amén, Señor. Y pues Dios los bendiga y pues nos veremos para una próxima vez. Y pues nada, vamos a levantar y nos despedimos. Hasta luego, adiós, bendiciones. Bueno, adiós.